Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Como siempre, para mí es una bendición y un privilegio especial saludarlos a través de este medio, donde quiera que estén. Que la paz y el gran amor del Señor les acompañe siempre. Amados hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, abordando sobre un tema titulado La gran oración de Jesús por su iglesia. Amados hermanos, la noche antes de la muerte del Señor, nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos, especialmente por los que han de creer en Él, que es la iglesia. Así que les invito que busquen su Biblia conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 17, 15 al 21. Juan 17, 15 al 21 dice la palabra del Señor de esta manera. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que el Señor bendiga su palabra. Amados hermanos, acá vemos una oración tan significativa e interesante de nuestro Señor Jesucristo. Una oración centrada en la identidad, en la separación del creyente frente a los valores del mundo. Una oración centrada en la santificación de la iglesia. Una oración al llamado a la unidad. Una oración también en cuanto a la misión de los discípulos y de la iglesia también. Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo para su iglesia? Amados hermanos, el deseo de Cristo para su iglesia es que va a ser una iglesia protegida ante las fuerzas del mal. El deseo de Cristo para su iglesia es ser una iglesia que da testimonio de Él. Una iglesia separada del mundo, es decir, ser una iglesia que no practica las cosas del mundo. Ser una iglesia santa, una iglesia santificada por la palabra del Señor. Ser una iglesia misionera, una iglesia que cumple con su misión. Y para que esa misión se cumpliera, la iglesia debe ser unida o debe estar unida. Según el análisis exegético de estos textos de Juan 17, 15, 21, aquí vemos, amados hermanos, la identidad de la iglesia, la santificación de la iglesia. Y el medio de santificación es la palabra de Dios. Y también acá vemos algo tan interesante en la oración del Señor, es la misión. Los discípulos y la iglesia heredan la misión de Jesús después de la ausencia de Él, según versículo 18. El alcance de la oración de Jesús. El Señor Jesucristo no solo oró por sus discípulos, sino que también
esa oración se extiende a todas las futuras generaciones cristianas. Y por último, vemos, amados hermanos, la última petición de nuestro Señor Jesucristo es la unidad. La unidad, amados hermanos, es el testimonio evangelístico más fuerte de la iglesia. Según el versículo 21, la unidad. La iglesia debe estar unida para cumplir con la misión. La unidad visible de los creyentes es la evidencia más poderosa de la misión de la iglesia. Como punto número 1, vamos a hablar acerca de la identidad. Jesús afirma que su iglesia ya no pertenece al mundo, ya no es del mundo, aunque la iglesia va a estar en el mundo, pero ya no es del mundo. En el versículo 16 dice, no son del mundo. El término griego mundo es cosmos. Se refiere al sistema de valores humanos opuesto a Dios. Cuando se habla de mundo o del mundo, no se refiere al globo terráqueo, no se refiere a la planeta Tierra, se refiere a los habitantes del mundo, al sistema de valores, filosofía, estructura social que opera en el mundo actual. Acá, amados hermanos, vemos que Jesús reconoce que sus seguidores, sus discípulos, la iglesia, deben vivir dentro del sistema del mundo, pero no practicar el sistema de valores del mundo. Este es el deseo del Señor para su iglesia. Distinción del mundo. No son del mundo. La separación del creyente al sistema de valores del mundo. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia debe marcar la diferencia. Debe identificarse como iglesia del Señor. La declaración de Cristo, amados hermanos, que lo suyo ya no pertenece al mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo declara que su iglesia va a estar en el mundo, pero va a estar con una misión, porque la iglesia ya no pertenece al mundo. Cuando se habla del sistema de valores del mundo, se refiere a las personas con diferentes pensamientos, filosofías, la cosmovisión, la forma de ver al mundo. Diferentes pensamientos, diferentes teorías, pero la iglesia va a estar en medio de tales cosas. La identidad. La identidad del creyente, amados hermanos, no proviene del mundo. Nuestra identidad o la identidad de la iglesia proviene de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 2:9 dice,
mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo diferente, linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y un pueblo diferente, la identidad. La petición de Cristo, amados hermanos, es que nosotros, como iglesias de Él, que seamos como Él. Cristo no es del mundo, así también la iglesia no es del mundo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo un tiempo en el mundo y después ascendió al cielo. Asimismo, pasará con la iglesia. La iglesia va a estar en el mundo un tiempo y después ascenderá al cielo. Cuando el Señor vendrá por su iglesia, nosotros seremos transformados y seremos arrebatados, según la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio, amados hermanos, ser la iglesia del Señor! Nosotros, dice, ya no somos extranjeros ni desconocidos, sino somos una nación santa, somos un pueblo apartado por Dios, un pueblo escogido por Dios, un pueblo comprado por la sangre de Jesucristo. Es por tanto, amados hermanos, nosotros como iglesia debemos de vivir en santidad, conforme a la voluntad de Dios. Es por tanto, la iglesia debe cumplir con la misión, porque nosotros ya no somos del mundo, somos un pueblo, un linaje escogido, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y un pueblo diferente. No son del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no son del mundo, esto no significa un aislamiento físico, sino una distinción moral y espiritual. Mientras la iglesia está en el mundo, debe marcar la diferencia. No significa que nosotros vamos a vivir fuera del mundo. No, mis amados hermanos, mientras estemos en el mundo, tenemos que identificarnos como nación santa, pueblo de Dios, un pueblo escogido, un linaje escogido, un pueblo diferente. Por eso el Señor Jesucristo utilizó dos metáforas en el Evangelio de Mateo 5:13 al 16, donde Él dijo que la iglesia debe ser la luz y la sal de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes sois la sal de la tierra, ustedes sois la luz del mundo. La sal de la tierra significa o simboliza la preservación de la verdad y el carácter de Jesús. Ser la sal de la tierra, amados hermanos, implica preservar los valores bíblicos, los valores cristianos en nuestra vida. Es decir, dar sabor a la vida,
de las personas en el mundo, no amargar la vida de las personas. Nosotros los creyentes, los evangélicos, los creyentes en Cristo, tenemos que saborear la vida de las personas, tenemos que contagiar a las personas con el mensaje del Evangelio, marcando una diferencia entre las personas que aún no conocen a Dios. Ser la luz del mundo, amados hermanos, representa el buen testimonio de la iglesia. Una iglesia que ilumina en medio de la oscuridad, mostrando el camino hacia Dios a través de la verdad del Evangelio. Amados hermanos, ser la luz significa guiar con esperanza, comunicar la verdad y brillar en la oscuridad a través de las buenas obras, las buenas actitudes, los buenos comportamientos que glorifiquen a Dios. Es decir, tener una cosmovisión bíblica, ver qué es lo que dice la Biblia, cómo debemos actuar, cómo debemos comportar. Si nosotros fuimos llamados por el Señor para ser la sal y la luz de la tierra, entonces tenemos que aplicar esto en nuestra vida. La iglesia, entonces, amados hermanos, debe identificarse mientras está en el mundo. Jesús dice en su oración que los discípulos viven en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo. La iglesia no debe practicar la cultura opuesta a Dios. Tenemos que ser creyentes fieles, íntegros, como fue en el caso de Daniel, según Daniel 1:8, donde Daniel no contaminó su vida con la cosmovisión, con la cultura babilónica. Amados hermanos, tenemos que marcar la diferencia. En nuestro contexto hay muchas cosas que las personas del mundo practican, pero nosotros tenemos que practicar los principios y valores bíblicos. Amados hermanos, tenemos que ser entonces una iglesia que crece espiritualmente. Según la epístola del apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:18 dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, amada iglesia, nosotros tenemos que crecer en gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que practicar las cosas mundanas. Esto significa identificarnos como iglesia del Señor, la identidad de la iglesia. La santificación es algo muy importante, amados hermanos. La santificación no se logra a través de esfuerzos humanos. En el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. En el griego koiné, la palabra santificación significa hayazo. Y esa palabra hayazo viene del griego koiné, que significa apartar o separar. Un pueblo separado, un pueblo santificado, un pueblo apartado por Dios. Santificación significa un pueblo exclusivo para Dios, un pueblo diferente al mundo. La iglesia es santificada
por la palabra de Dios. La iglesia es la que ilumina el camino de las personas que viven en el mundo. El deseo de Cristo, amados hermanos, es ser un pueblo apartado del mal, un pueblo santo, un pueblo que busca la santidad y la transformación reflejando la imagen de Cristo en la vida diaria. Según Hebreos 12:14 dice, Hebreos 12:14 dice, amados hermanos, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos requisitos nada más. Ser cristiano significa vivir en paz con los demás. Ser cristiano, vivir una vida digna, una vida santa, una vida agradable que da sabor a la vida a las demás personas. Por eso el escritor de Hebreos dice buscar la paz con todos, no pelear con los demás, no ser enemigo de los demás, sino más bien buscar la paz y la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Amados hermanos, acá encontramos el tercer fruto del Espíritu Santo, que es eirene. Y la palabra eirene se origina del griego que significa paz. Es el tercer fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 al 25, donde el apóstol Pablo enumera, hace un listado de los 9 frutos del Espíritu Santo. El primero dice que es el amor, el segundo es el gozo, el tercero es la paz. Si hay paz en nuestro corazón, amados hermanos, significa que nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. La santidad también, amados hermanos, en el griego koiné es hayasmos, y la palabra hayasmos significa santidad, pureza, purificación. Tenemos que vivir, amados hermanos, una vida digna, una vida conforme al corazón de Dios, porque este es el deseo de Cristo para nosotros. Este es el deseo de Cristo para su iglesia. Vivir en santidad. Primera Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amados hermanos, el Señor es celoso por su iglesia. Él no comparte su santidad con los que no obedecen a su palabra. Por eso la iglesia debe ser una iglesia apartada del mal, una iglesia que no practica las cosas del mundo. Una iglesia separada del mundo. Se insta a los creyentes a no amar al mundo ni sus deseos. Escuchen lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no sigan amando al mundo ni lo que hay en él.
Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, dice. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentimos, orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Amados hermanos, si nosotros queremos vivir con el Señor, tenemos que hacer la voluntad de Él. No tenemos que practicar, no tenemos que vivir el sistema de valores que el mundo ofrece. No tenemos que ser orgullosos, no tenemos que ser jactanciosos, no tenemos que ser envidiosos, no tenemos que ser egoístas. Más bien, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Porque dice en el versículo 17, porque este mundo, dice, está llegando a su fin con los malos deseos que hay en él. Hay muchas cosas que hay en el mundo, pero dice la palabra del Señor que está llegando a su fin. Por eso, en los textos anteriores vemos, amados hermanos, que nosotros ya no somos peregrinos, ya no somos extranjeros del reino de Dios, sino que nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es por eso, amados hermanos, el deseo de Cristo para nosotros, que vivimos en santidad. Como siguiente punto, la misión. En el versículo 18 dice, como tú me enviaste, yo los he enviado. En el griego koiné, la palabra apóstelo es enviar, o apostoleo significa enviar. Jesús establece un paralelo directo entre su propia misión, quien fue enviado al mundo por el Padre. Ahora el Señor envía a sus seguidores, sus discípulos, la iglesia, a cumplir o a seguir con la misión. Por eso en Mateo 28, 19 al 20, amados hermanos, vemos la orden, el envío de los apóstoles. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer la palabra del Señor en el griego koiné, que dice de la siguiente manera: Poreutentes mateteusate pantata etne, baptizontes auto eis to honoma tou patros, kai tou hion kai tou agion neumatos. Amados hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo da las últimas palabras, la última orden a sus discípulos. Poreumai dice, andar, ir, salir, caminar. En otras palabras, podemos decir, cuando vayan caminando, cuando vayan saliendo, ustedes tienen que hacer discípulos a todas
las naciones. En el griego koiné, acá vemos la palabra etne, es un sustantivo acusativo plural neutro. Etne significa etnias, pueblos, tribus, naciones. Y este último mandato de nuestro Señor Jesucristo está enviando a sus discípulos cuando se habla de naciones, se refiere al mundo gentil. Etne. Los discípulos tienen que anunciar las buenas nuevas de salvación no solo en Jerusalén, sino que a todas las naciones. Por eso en el griego koiné dice etne, que significa pueblos, tribus, lenguas, naciones, al mundo gentil, hasta los confines de la tierra. Enseñar, bautizar, discipular. Para cumplir, amados hermanos, con la gran comisión, según el deseo de Cristo en su oración, abarcar 3 contextos: el contexto local, el contexto regional y el contexto internacional. Según Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Es el contexto local. En toda Judea y Samaria, el contexto regional. Y hasta lo último de la tierra, contexto internacional. El contexto transcultural. Salir fuera de las fronteras. Este es el deseo de Cristo para su iglesia. ¿Pero qué está haciendo la iglesia hoy en día? ¿Estamos cumpliendo con ese mandato? ¿Estamos cumpliendo con esa orden? ¿Estamos cumpliendo con el deseo de Cristo en su oración? ¿O lo estamos omitiendo? ¿O en lugar de evangelizar o en lugar de hacer la misión, estamos haciendo otras cosas? En nuestro mundo contemporáneo, en la iglesia actual, las iglesias trabajan arduamente. Construcción de templo, construcción de cocina, construcción de otras instalaciones. Son cosas que benefician a la misma iglesia. Pero la orden dada por el Señor es hacer la misión, salir afuera, salir a evangelizar, alcanzar a los no alcanzados con el mensaje del Evangelio. Es bueno trabajar para el bien de nuestra iglesia, pero a que no olvidemos, amados hermanos, en cumplir con la gran comisión, porque este es el deseo de Cristo en su oración. Y como último punto, el deseo de Cristo para su iglesia en su oración es la unidad, la comunión, el unánime, amados hermanos. Dice el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Claramente Cristo dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste, ellos tienen que quedar en mi lugar. Ellos tienen que estar unidos. La palabra comunión o unánime en el griego koiné es koinonía. Es el vínculo espiritual de la unidad, amor y propósito
de Cristo para su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Tenemos que estar unidos. Tenemos que dedicarnos, pero a un mismo propósito. Porque a veces entre la iglesia empiezan las discusiones. Dice la otra iglesia, es que nosotros somos los mejores. Es que nosotros somos los buenos. Es que nosotros, en fin, hay discusión entre la iglesia. Pero este no es el deseo del Señor, amados hermanos. Entendemos. Tenemos que comprender el deseo, el propósito del Señor para su iglesia. Es que nosotros somos de este consejo regional. Es que no necesitamos la ayuda de otros. Amados hermanos, como dijo Luis Palau en su prédica, que no seamos extremistas. Tenemos que estar unidos. Tenemos que dedicarnos, amados hermanos, para el bien de la iglesia, para un mismo propósito. No tenemos que entrar en discusión. No tenemos que pelearnos, no tenemos que tener envidia entre nosotros como iglesia del Señor, amados hermanos. Estar unidos para realizar con gran gozo, para cumplir con la gran comisión, según la misión de la Iglesia Evangélica Centroamericana de Guatemala, nuestra organización CEJIC, se fundamenta en este principio que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar en unánime, con un mismo propósito y un mismo sentir, para avanzar con la expansión del mensaje del Evangelio. Vivir en unidad para cumplir con el propósito de Dios, especialmente con la gran comisión. En conclusión, amados hermanos, amados hermanos, el deseo de Cristo para su iglesia es ser una iglesia santa, una iglesia que vive los principios y valores bíblicos, una iglesia apartada del mal, ser una iglesia que vive en el mundo, pero no practicando las cosas del mundo, ser una iglesia misionera, una iglesia que se mantenga fiel por medio de la palabra del Señor. Ser una iglesia que alumbra al mundo como la luz y la sal de la tierra. Ser una iglesia que da testimonio del Señor. Amados hermanos, recordemos, el Señor no quiere iglesias tibias. El Señor no quiere iglesias un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de Dios. No, el Señor no quiere ese tipo de iglesia. Ni tampoco el Señor quiere iglesias muertas, hermanos, como fue en el caso de Sardis y Laodicea. Más bien ser una iglesia misionera que alumbra con el mensaje del Evangelio en el mundo actual. Ser una iglesia unida en la proclamación del Evangelio. Una iglesia que crece en gracia y en conocimiento hasta llegar a la plenitud de Cristo. Este es el deseo de Cristo en su oración, mis amados hermanos. Ser una iglesia que ama y espera la venida de Él implica vivir en santidad, en obediencia, en comunión, manteniendo
un deseo ferviente para el regreso del Señor. Amados hermanos, seguimos entonces obedeciendo, cumpliendo con el deseo del Señor hasta cuando Él venga por su iglesia. Que Dios bendiga su palabra y que Dios te bendiga, mi querido hermano.